De acuerdo. Bueno, bienvenido, doctor Raúl Sampieri. Es un honor contar con su presencia en esta ocasión. Le agradecemos profundamente por compartir su tiempo y su experiencia con nosotros. Su trabajo en investigación transdisciplinar en ciencias del aprendizaje y en salud representa una gran contribución para el desarrollo del conocimiento en estas áreas. Y nos interesa comprender cómo su enfoque permite generar nuevas perspectivas de la enseñanza y la práctica médica, así como su impacto en la formación de profesionales de la salud y en la atención a los pacientes. Y nos gustaría conocer más sobre su trayectoria y sobre los proyectos en los que ha trabajado recientemente. ¿Podría compartirnos un poco sobre su experiencia y los avances en su investigación? Por supuesto que sí, muchas gracias por la invitación. Pues es un gusto estar con ustedes en esta charla en donde voy a poder compartir estos tópicos. Uno de los aspectos más importantes que yo considero que tenemos que hacer cuando planteamos un proyecto de investigación es ver la población que se va a ver beneficiada, cuál es la contribución o aportación que hacemos al conocimiento para tratar de sumar, ¿no?, a esta construcción de saberes. Ese es un aspecto fundamental que creo que todos tenemos que tener en mente antes de iniciar un protocolo de investigación y antes de sumarnos a una línea de investigación como tal. Y por otro lado, también entender el entendimiento de que, si bien es cierto, hay múltiples enfoques de investigación y también áreas de profundización, un aspecto que es trascendente en todo académico, en todo estudiante que aspira a ser investigador, es hacer un análisis profundo de cuáles son las bases metodológicas y cuáles son las bases teóricas que sustentan su pregunta de investigación. Antes de iniciar queriendo hacer una encuesta o queriendo levantar algún estudio o algún análisis, correr algún análisis, primero deben de cuestionarse cuál es la teoría, el fundamento teórico metodológico que sustenta lo que ustedes quieren llevar a cabo, ¿no? Y cómo este enfoque interdisciplinario o transdisciplinario, que es lo que nos gustaría, podría contribuir en la construcción de conocimiento en medicina. Bueno, pues creo que eso es algo que todos los médicos tienen que tener muy presente. Cuando se quiere trabajar para y por los pacientes, se tiene que tomar en consideración el punto de vista de los pacientes. Y eso convierte a las investigaciones en investigaciones transdisciplinarias, donde el objeto de investigación, pues generalmente siempre es el paciente, entonces es sujeto a la vez. Y al ser un sujeto es un copartícipe del proyecto de investigación, no solamente es una parte de él, ¿no?, sino que realmente es copartícipe de ello, ¿no? Y bueno, en ese sentido, pues les voy a presentar un proyecto que estamos elaborando en el departamento y que tiene mucho campo de acción en la formación de estudiantes de las ciencias de la salud, particularmente medicina, y cómo lo pueden ustedes incluso trasladar con sus pacientes, ¿no? Entonces, les voy a hablar un poquito de esto y de qué manera creo que puede contribuir a su formación como científicos y como académicos, ¿no? Este proyecto se llama La clase como una entidad dinámica emergente. Es este enfoque de ciencias de la complejidad impresas en un modelo empírico para poder entender las dinámicas sociales que yacen en un aula, ¿no? Entonces, algo que es pues muy importante que ustedes sepan antes de iniciar y va muy a la mano con lo que ustedes acaban de, o con lo que me acabas de preguntar, ¿no? ¿Cómo podemos contribuir desde la interdisciplina? Pues primero tenemos que entender que el conocimiento no se construye desde una perspectiva o desde un punto de vista, sino que es una intersección de saberes, ¿no? Y en este vértice donde todos sus saberes interceptan, es donde se encuentra el nuevo conocimiento. Y debemos de entonces poder comprender algunas particularidades. Otro aspecto que es trascendente es entender a los sistemas como dinámicas complejas. Es decir, que su actuar no se puede explicar si lo analizamos por separado o de manera fragmentada, ¿no? Sino que es una cuestión que emerge de la interacción de múltiples variables, ¿no? Por ejemplo, el salón de clases, que este es uno de los proyectos
tenemos muy avanzados como una teoría, como un modelo teórico, es proponer al salón de clases como un sistema dinámico emergente, donde la interacción entre los estudiantes y el docente favorece la generación de conocimiento. Desde la teoría de la complejidad, entonces, podríamos redefinir al aula como un sistema complejo, cuyas propiedades surgen de las interacciones de sus integrantes, es decir, de la interacción entre estudiante-estudiante, estudiante-docente y estudiante-docente-estudiante. Si ustedes lo quieren trasladar a la clínica, pues las interacciones también surgen ahí, entre médico y pacientes. Y también, por supuesto, que entre médicos y familiares, si hablamos de un nivel meso, o entre médicos, familiares, paciente, comunidad, que vamos a un nivel macro, ¿no? Entonces, un punto que es clave en esto es la neurociencia del aprendizaje. La neurociencia del aprendizaje ha demostrado que existe sincronización neuronal entre estudiantes y docentes durante experiencias compartidas y que se requiere entonces una teoría integradora para que pueda explicar las interacciones que surgen en este salón de clases y las estructuras a nivel grupal, ¿no? Eh, Algo también que es importante que ustedes sepan es cómo se propuso esta teoría, porque ustedes generalmente trabajan con teorías o trabajan con métodos, materiales, instrumentos, ¿no? Con un arsenal de cosas que a veces es difícil identificar qué son en esencia, ¿no? Más allá de su papel utilitario. Entonces, lo primero es que ustedes seguro han escuchado hablar de un marco teórico, pero generalmente no nos detenemos a pensar qué es un marco teórico, siempre lo asumimos como antecedentes y eso no es un marco teórico. Un marco teórico son todos esos fundamentos, esas teorías y esa evidencia que sustenta un proyecto. Entonces, en este proyecto que les voy a mostrar, nosotros presentamos como marco teórico los fundamentos de los sistemas complejos. ¿Cuáles son esos fundamentos? Bueno, el concepto de emergencia, que significa que algo emerja, ¿sí? El concepto de sincronización neuronal y un método para poder llevar a cabo este modelo empírico, ¿no? Fue a través de el análisis de literatura reciente sobre el aprendizaje colectivo y la interacción en el aula. Además, ¿verdad? Ahorita les voy a mostrar una propuesta de un modelo que describe cómo la clase aprende como entidad y no como un ente aislado. ¿Y cuáles serían las posibles implicaciones que ustedes como médicos en formación podrían tomar de este modelo y llevar y hacer suyo, ¿no? Pues vamos a discutir sobre el diseño curricular y evaluación de políticas educativas. Pero insisto, este modelo también se puede trasladar a interacciones en la parte clínica, ¿no? Y ustedes lo van a ver más adelante. Eh, Algo que es importantísimo en la teoría de la complejidad en la educación es poder anclar o poder sustentar por qué la teoría de la complejidad pues puede ser un marco teórico que sustente a los modelos de interacción social. Y lo primero es que tiene características de sistema complejo, ¿sí? En el aula, como un sistema, emergen e interactúan localmente diferentes patrones, ¿sí? Que producen de alguna manera agentes de control tanto global como local y aparentemente no existe un control centralizado, ¿no? Sino que hasta cierto punto son interacciones que se mueven con una dinámica caótica, ¿no? Eso me lleva al siguiente punto. Por lo tanto, el aula tiene una naturaleza holística, ¿sí? El aprendizaje se presenta de una naturaleza no lineal. O sea, si ustedes creen que van a aprender algo de manera lineal, es decir, leo, aprendo, aplico, eso no sucede así, al menos no en ese orden, ¿no? Generalmente es leo, vuelvo a leer, interactúo, trato de explicar lo que estoy aprendiendo, ¿no? Pongo ejemplos, ¿sí? Lo consolido, luego lo aplico y a veces no lo aplicamos, no hay conocimiento abstracto que no necesariamente se aplica. Entonces surgen patrones de orden a partir de interacciones que son aparentemente caóticas, ¿no? Y hay una propiedad que emerge, es decir, si yo a ustedes, si ustedes me dijeran o yo les preguntara qué es la mente, pues no la podrían definir como un objeto físico, sino como algo que emerge, ¿no? De la interacción de las neuronas, de las actividades bioquímicas, eléctricas.
de los patrones de sincronización neuronal y de la comunicación que existe en las diferentes regiones del cerebro. Por lo tanto, la mente es una construcción, ¿sí? Es un constructo no tangible. Y por eso existe el concepto de mente colectiva. Entonces, una característica de la emergencia es un producto que no se puede explicar por la suma de sus partes. Igual el aprendizaje. Ustedes no pueden definir aprendizaje o no lo pueden explicar solamente entendiendo los patrones de sincronización cerebral o los disparos de cierta neurona. El aprendizaje es un concepto que surge de muchas cosas, muchos patrones de comportamiento, ¿sí? Entonces, obviamente en el aula todo esto está pasando. Hay propiedades o comportamientos colectivos que son nuevos y emergen de las interacciones y no podrían predecirse mirando solo a cada componente por separado. Va más allá de eso. ¿Qué patrones o qué autoorganización sucede en el aula? Bueno, tenemos patrones de regulación compartida, organización espontánea, redes sociales, responsabilidad colectiva. Dentro de los patrones de regulación compartida, los participantes juntos manejan su aprendizaje en entornos colaborativos. ¿Sí? Hay una regulación compartida cuando se trabaja entre equipos. Y esa regulación es aparentemente caótica, desordenada, nadie fija normas, no hay un entendimiento mutuo. Y eso nos lleva a que existe entonces una organización espontánea, y se genera un orden sin que una autoridad externa dicte la organización. Entonces, perfectamente bien saben qué tienen que hacer, saben qué no van a hacer, ¿no? Incluso obteniendo cierto feedback, pues bueno, no, lo minimiza, ¿no? Y se van adaptando de manera que sea armónica, aunque aparentemente caótica, a las dinámicas de su equipo, ¿no? Por lo tanto, también, ¿verdad? Existen redes sociales, ¿sí? Hay patrones de amistad, de comunicación que influyen en los resultados educativos. Generalmente estos vínculos que se generan con estrechos pueden potenciar el aprendizaje, ¿no? Entonces, ahí sí, bajar el bullying, quitar el discurso de odio, puede ser algo que potencie el aprendizaje colectivo. Y hay una responsabilidad colectiva, es decir, los alumnos se sienten corresponsables al avanzar en el entendimiento de equipos, ¿no? Eso también es una interacción que surge de la sincronización en el aula. Además, ¿verdad? Tenemos esta sincronización neuronal interpersonal. Esto es súper importante, ¿no? Hay estudios de hiperescaneo, eso significa hiperescanning, de hiperescaneo, que nos dicen que los cerebros se sincronizan y sincronizan su actividad durante interacciones sociales. Es decir, si ustedes están en una interacción social grupal, ahorita que estén en equipo, empiezan a emerger estos patrones de empatía o estos patrones de comunicación no verbal, ¿sí? De tal forma que si pudiéramos medir la interacción neuronal, se ha visto que hay sincronización de las neuronas, tanto en disparos, ¿verdad? Como en su frecuencia de disparo, como en su amplitud. También hay factores sociales. Los patrones, o perdón, los pares con mayor afinidad, de quienes tengan cuestiones en común, exhiben mayor sincronía neuronal durante una lección. Es muy importante que sepamos y que podamos elegir muy bien con quién nos juntamos, ¿sí? Cómo contribuimos a la colectividad grupal, pero también cómo mi par contribuye, ¿no? Yo siempre digo que el que con lobos anda, aullar se enseña, y esto es cierto, ¿no? Igual y no se te pega todo porque tienes un sistema de valores ya muy establecido, pues es muy probable que sí exista un patrón de colectividad que te va a pegar, ¿no? Aunque tengas un sistema de valores muy fuerte, algún modismo, alguna interacción del grupo se va a pegar, ¿sí? Entonces aquí esto hay que aprovecharlo de manera benéfica, ¿no? Hay que reunirnos, hay que juntarnos con personas que puedan sumarnos, ¿no? Sincronía cerebro-cerebro, ¿no? Los estudiantes que tienen más engagement, que tienen más interés, están más enganchados y muestran una mayor sincronización cerebral entre ellos mismos, entre pares, ¿no? Entonces, esta mayor sincronía neuronal durante la instrucción, pues mejora, por supuesto que mejora la comprensión del material. Y aquí trasladenlo a sus consultas. Si ustedes tienen un buen trato con su paciente, también va a existir una sincronización paciente-médico y puede haber un apego, no patológico, no un mal apego, sino un apego que potencie la terapéutica, ¿no? Y a eso nos referimos cuando hablamos de humanismo médico, ¿no? No significa que vamos a desvalidar la ciencia que existe en la parte biomédica. Cuando hablamos de humanismo médico significa que entendemos que estamos hablando con un sujeto y que
podemos potenciar la relación humana para el beneficio de la terapia, ¿no? ¿Qué hicimos? O sea, ¿qué propuesta les traigo? Hicimos una revisión de la literatura muy nueva del 2019 al 2025 sobre el aprendizaje colectivo. Esos fueron los datos de búsqueda en bases como Web of Science, Scopus, EIC y PubMed. El patrón de búsqueda 2019 a 2025, las palabras fue aprendizaje colectivo, interacción social, modelos pedagógicos emergentes, estudios de hiperscanning en ambientes educativos y experimentos sobre sincronía interpersonal. Posteriormente hicimos una validación iterativa para construir un modelo conceptual de la clase grupal, ¿sí? Como una entidad emergente. Todo lo que les estoy mencionando está basado en neurociencia del aprendizaje, psicología cognitiva y también en sociología del aprendizaje y tiene fuertes bases de filosofía de la ciencia. Posteriormente diseñamos un modelo y eso, aunque ustedes ahora lo puedan ver como algo que parece que es muy fácil, pues no es cosa fácil, ¿no? Déjenme decirles que la Facultad de Medicina solo tiene un modelo que ha patentado a nivel de educación o que ha publicado y es el modelo de la doctora Liz Hammoud, un modelo adaptado de las habilidades profesionales confiables. Este sería el segundo modelo educativo generado por la facultad, completamente nuevo, y bueno, yo espero que muy pronto sea utilizado y que ustedes también lo puedan trasladar a su práctica clínica y no solo a la parte educativa, ¿no? Entonces, generamos un modelo integrador que describe cómo las interacciones generan estructuras emergentes a nivel de la clase. Como obviamente yo sé que esta es una charla sobre metodología de la investigación, también coloqué esta nueva diapositiva que no tenía en plática y es la metodología del estudio, ¿no? Les quiero decir que este estudio se fundamenta en la teoría del razonamiento, perdón, en la filosofía de la ciencia. Por supuesto que la filosofía de la ciencia tiene un anclaje muy serio sobre todo lo que estamos presentando, y el tipo de razonamiento que utilizamos es el método abductivo. Este consiste en una conjetura y validación iterativa para poder proponer este modelo teórico empírico emergente que esperamos poner a prueba, ¿no? Hemos estado haciendo estudios ya en jóvenes de la Facultad de Medicina de inteligencia, medimos la inteligencia cristalizada y la inteligencia fluida a través de cuestionarios psicométricos, el Shipley 2, que nos permite sacar el cociente intelectual, y lo estamos asociando con múltiples variables para hacer un análisis de temas complejos en redes y ver de qué manera la hipótesis que todos los profesores decimos, no, cada vez vienen peor, pues se cae, no es cierto, no traen el mismo nivel de inteligencia y más bien quizás están pasando dinámicas en el aula o hay dinámicas emergentes que no están potenciando el aprendizaje. Entonces ese fue el razonamiento que utilizamos, un razonamiento objetivo. Si nosotros hacemos un análisis de los desafíos metodológicos que tiene este estudio, bueno, pues uno muy importante que hay que reconocer es que no se realizaron todavía experimentos de levantamiento de nuevos datos, nos faltan estudios de hiperescanning, nos estamos basando en evidencia publicada, que hasta cierto punto puede ser llamada evidencia secundaria y no es propia. Sin embargo, esto lo vamos a hacer. Puede haber un riesgo de baja falsibilidad, según lo que dice Popper, que es un sociólogo que nos permite hacer patrones para identificar si una teoría es falseable o no. Y entiéndase falseable como diseñar un método para poderla poner a prueba, ¿sí? Entonces, un modelo no es fácilmente refutable. ¿Por qué? Porque es un modelo muy, muy complejo y que requiere un análisis metodológico muy serio. Sin embargo, está sujeto a validación metodológica experimental y por supuesto que puede ser falseable, ¿no? Aunque sea bajamente refutable, sí se puede hacer. Y los estudios neurocientíficos citados presentan baja validez psicológica y tamaños muestrales reducidos. Toda la literatura que encontramos es una base de datos pequeña, ¿no? Hay pocos participantes o están muy occidentalizados, ¿no? Por lo tanto, el modelo se puede cambiar en entornos educativos diversos, ¿no? Diferentes grupos étnicos pueden responder de maneras no esperadas, ¿no? Pero esto al final lo vuelve un modelo muy rico y muy dinámico, ¿no? Si lo vemos desde la filosofía de la ciencia y analizamos su perspectiva sistémica y constructivista, bueno, algo muy importante del modelo es que se aleja del paradigma positivista. Eso es bueno. El paradigma positivista es lo que ustedes conocen de controlar una variable y ver cómo se mueve otra variable, ¿no?
Si yo mantengo la temperatura constante y manipulo cierto parámetro del sujeto, pues veo qué pasa, ¿no? Y entonces reporto con base en esa manipulación de la variable. Pero solo estoy estudiando una variable. Aquí el modelo lo que suma es esta teoría de la complejidad. Es, no, no, no. Vamos a ver todas las variables, las vamos a estudiar sin ponerlas a prueba o sin manipularlas, ¿no? Hay un enfoque emergentista que busca explicar los fenómenos no reducibles ni lineales. Es algo muy poderoso en nuestro modelo. Desde un análisis de Lakatos, que es otro filósofo de la ciencia, el modelo funciona como un núcleo heurístico. Un núcleo heurístico quiere decir que es un núcleo de toma de decisiones, centrado en un programa progresivo de investigación. Genera hipótesis fecundas que requieren un contraste empírico y el conocimiento se expande a través de articulaciones teóricas y no mediante comprobaciones directas. Pero esto es algo muy complejo de poder hacer y sin embargo creemos que lo hicimos de una manera muy adecuada metodológicamente, por lo tanto nuestro modelo puede ser replicado, ¿no? O adaptado a diferentes entornos. Si se dan cuenta, entonces, acabo de mencionar algunas particularidades que ustedes seguro no han visto a detalle en sus cursos de metodología de la investigación, porque generalmente les mencionan pregunta, hipótesis, planteamiento del problema y, bueno, pruebas estadísticas que tienen que hacer y si es un estudio prospectivo, retrospectivo o de corte, ¿no? Yo les estoy presentando un método de investigación teórico sustentado en evidencia científica con un análisis profundo desde la filosofía de la ciencia, ¿no? Es otra forma de hacer ciencia entendiendo los fundamentos que subyacen a las teorías, ¿no? Esto que ven en pantalla es nuestro modelo que puede explicar a la clase cómo este sistema emergente, ¿no? Entonces, si lo podemos dividir, tenemos que ver tres niveles, ¿no? Un nivel micro, donde son los procesos cognitivos neurales individuales. O sea, tú como persona, como sujeto que aprende o como paciente, si vamos a la clínica, tienes todo un entramado neurobiológico, toda tu configuración cerebral y tu configuración fisiológica, ¿no? Tu estado alimenticio, entre otras particularidades que explican quién eres, ¿no? Tu estado de salud y demás. Y que por consecuencia, pues también pueden predecir hasta cierto punto tus interacciones en el grupo, no necesariamente todas. Pero luego vemos el nivel MES. Ahí tenemos que analizar las interacciones diádicas que existen en el grupo. ¿Qué es una interacción diádica? Bueno, es una interacción que existe y que surge de la comunicación no verbal, verbal, física entre dos sujetos o más, ¿sí? El caso más claro es cuando una madre o una madre humana o una de animal, ¿no? De otras especies, amamanta a su bebé o cuida de su grupo, ¿no? Existe todo un patrón de configuración de la cara, hay una comunicación estrecha, ¿no? Hay una sincronización neuronal entre los dos sujetos, hay un lenguaje no verbal, hay un cariño, una repulsión, ¿sí? Y eso también pasa en las aulas, ¿no? Cuando el estudiante se engancha con la clase, hay una sincronización y una empatía con los docentes o por aprender o entre ellos mismos, pues las interacciones diáricas, la sincronización del grupo aumenta, ¿sí? Pero si bien es cierto, hay un nivel micro que es tu individualidad, hay un nivel meso que puede incluso, ¿no? A pesar de que tengas un nivel personal deficiente, ¿no? Puedes sacarte de ese nivel y, bueno, sumarte a la colectividad, ¿no? Y potenciar el aprendizaje colectivo. Y luego tenemos este nivel macro, ¿no? Que son todas estas propiedades del grupo completo, el ambiente donde se encuentra, si hay ruido en el aula, si las mesas son precarias. Estamos hablando, por ejemplo, de Vietnam, ¿no? O de lugares que estuvieron en guerra o en países islámicos, ¿no? Donde ahorita se encuentran en conflicto bélico. Ahí hay todo un ambiente de guerra, hay un ambiente de lucha y que por supuesto que va a impactar y es un nivel macro, ¿no? El que no podemos a veces controlar, ¿no? Entonces estos tres niveles van a explicar que en el aula surgen dinámicas de interacción grupal, personal y ambiental, ¿sí? Que pueden potenciar el aprendizaje o por el contrario, pueden generar patrones de bullying, de competitividad tóxica, etc., ¿no? Este es nuestro modelo. Me voy a apurar para que no llevarme tanto tiempo, ¿no? Entonces, en el nivel micro vemos todos los procesos cognitivos de los participantes. Como les decía, vemos sus variables individuales, su atención individual, su comprensión personal, sus emociones, su actividad propia.
Y a nivel de activación neuronal, vemos patrones de ondas neuronales cerebrales y la activación de regiones durante el aprendizaje. En un nivel más, en estas interacciones diádicas, ¿verdad? Vemos interacciones directas como la comunicación verbal, miradas, gestos, colaboración, como la coordinación de la atención, el contagio emocional y la retroalimentación en tiempo real. ¿A qué me refiero por esto? O sea, llévenlo a la consulta, ¿no? Porque esta interacción diádica también surge. Si yo le digo al paciente o le muestro una cara de desaprobación ante una conducta, pues es una cuestión de mirada y es un gesto que puede comunicar mi estado de aprobación o desaprobación de lo que él acaba de decir. Puede impactar, entonces, una retroalimentación en tiempo real. El paciente corrige o desvía su discurso, ¿no? Digamos que le está contando, o vámonos a la clase, ¿no? Y digamos que el estudiante está participando y está contando algo que está mal. Entonces nosotros hacemos, ¿no? Pues él puede interpretar como una burla, entonces le corta la inspiración, hay un feedback inmediato, ¿no? Donde para la comunicación y donde se pone nervioso y bueno, empieza a decir quién sabe qué cosas, y entonces eso no sirve. Pero si por el contrario, ¿no? Damos como un feedback emocional, diálico, que sea interesante, ¿no? Como de, muy bien, eh, por aquí o por allá, o podemos hacer estas correcciones, o de lo que acabas de decir, retomo esta parte, ¿no? Pues genera un comportamiento en el sujeto de feedback positivo, en donde quiere participar y tiene, se pierde el miedo a la posición, ¿no? A nivel macro, ¿no? Hay qué patrones, ya los mencioné, pero los voy a volver a decir, qué patrones pueden controlar este nivel. Bueno, el clima del aula, la atmósfera general del aula, que puede ser abierta, puede ser tensa, y puede ser tensa o abierta tanto por el profesor como por el docente, como por el estudiante. Hay grupos que se llevan muy mal y entonces el clima del aula es terrible, o hay grupos que se llevan muy bien, pero el profesor es muy mal o muy agresivo y muy tenso, ¿no? La identidad de la clase, ¿no? ¿Cómo se conciben? Eso es muy importante, preguntarle al estudiantado cómo se concibe como grupo, ¿no? Si están fragmentados o no, de individualidad. En realidad, si hay una colectividad buena, se puede emerger un patrón de colaboración y un potencial de la clase de manera impresionante. Si existen normas grupales, si hay reglas implícitas o explícitas que regulan la conducta, ¿no? Pues sería, ¿qué palabras están prohibidas en el aula, ¿no? ¿Qué juicios, por ejemplo, discursos de odio? Yo los prohíbo totalmente. O sea, hay una de comunicación, hay libertad de expresión, pero no se aceptan discursos de odio. No hay reglas. Una memoria colectiva, ¿sí? Que son los conocimientos que la clase en su conjunto recuerda. Siempre la clase, no un estudiante, la clase va a recordar algo que se dio anteriormente. Muchas veces cuando lo preguntamos, lo desaprobamos, ¿no? Si alguien lo contesta, ese experto, pues, no sé, pregunto, ¿qué es homeostasis, no? Y lo vi la clase pasada y quiero que alguien lo diga, pero lo dice una persona, el profesor puede desacreditar a la clase diciendo, ¿solo uno de 50? O puede decir, muy bien, porque es uno de 50 y es la clase, no es uno. Entonces, como tomes ese discurso, ese patrón puede potenciar que todos se animen a participar o los puede hundir, ¿no? Y también hay un rendimiento colectivo, ¿no? Que es el logro promedio de la producción global en proyectos, ¿no? El departamental es un proyecto colectivo, así lo tenemos que ver. Los planes departamentales deberían de ser un proyecto colectivo. Y ahí el logro promedio del grupo o la producción global de ese proyecto productivo colaborativo, ¿sí? Pues tendría que decirnos por qué alguien no pasó, por qué no se está viendo beneficiado de la colectividad, qué tanto su nivel micro entonces está impactando su nivel medio, ¿sí? Si el promedio grupal es de 7 y alguien sacó 3, ¿qué está pasando en esa dinámica personal? ¿Cómo lo podemos ayudar? O a lo mejor es una decisión de él y quiere mandarlo a final, no lo sé, pero deberíamos de empezar a ver estos grandes aspectos de la clase, ¿no? ¿Cuáles son los mecanismos de emergencia? Bueno, la sincronización neuronal durante una lección bien comunicada, hay áreas cerebrales que se sincronizan tanto en los estudiantes como en los docentes. También hay una transferencia efectiva. Hay una mayor alineación neural entre estudiante-docente, estudiante-estudiante y estudiante-docente-estudiante que correlaciona con un mejor aprendizaje. Y también hay atención compartida. Los alumnos experimentan atención compartida siguiendo todos los hilos de una narrativa al unísono.
que ustedes están siguiendo esta charla de manera unísona, aunque es más difícil porque hay factores ambientales que no puedo controlar en la educación a distancia, pero si hay una sincronización conmigo, con mi voz, que hay un interés por la charla, es muy probable que estemos sincronizados, ¿no? Y que tengamos un proceso de atención compartida. ¿Qué otros mecanismos de emergencia vemos? Bueno, la construcción de significados es sumamente importante, ¿sí? Que existe un diálogo inicial en donde tenemos nuestras ideas conceptuales. Si yo pregunto una definición, que la co-construyamos, ¿no? Y ahí, bueno, la lluvia de ideas es una técnica muy usada. También sabemos que hay un entrelazamiento, es decir, que cada intervención se apoya de una perspectiva anterior y suma. Vamos a decir que yo digo, definan no sé, definan precarga, ¿no? Y entonces un sujeto me da una característica de la precarga, no me la ha definido, pero me dio una característica en un diálogo inicial, pues ya tengo un elemento. Entonces, sí, otra característica, tengo dos elementos y de manera colectiva podemos ver el concepto juntos, ¿no? Y entonces ahí hay un entrelazamiento, ¿sí? También puede haber una cognición distribuida, que es la comprensión, y esta comprensión reside en la red de interacciones discursivas, ¿no? Cómo estamos interactuando con todo el grupo. Y hay una emergencia cognitiva, que es cómo surge un nuevo concepto, ¿no? Cómo lo creamos, ¿sí? Y esto excede, por supuesto que va a exceder al de cada miembro por individual, ¿no? ¿Cuáles son los mecanismos de emergencia en cuanto a la regulación cognitiva? Bueno, hay patrones emergentes colectivos que surgen de las interacciones, hay sincronización conductual, los estudiantes pueden adoptar espontáneamente un ritmo coordinado de trabajo, también hay una autoorganización, que son estos patrones que surgen cuando ustedes se ponen de acuerdo y que pues están bajo sus reglas, y hay un feedback, ¿no? El sistema del aula se adapta si un enfoque no funciona, ¿no? Podemos cambiar y podemos hacer otras estrategias. A nivel de sincronización emocional, ¿cuáles son los aspectos más importantes? Bueno, existe un proceso de motivación que puede aumentar cuando los estudiantes se sienten que forman parte de un nosotros, es decir, de un grupo. También cuando existe participación, ahí se incrementan los sentimientos de pertenencia grupal. Cuando tenemos fenómenos de empatía, ¿no? Hemos visto que hay una mayor sincronización de los cerebros cuando hay empatía, y esto obviamente tiene que ver con la afinidad grupal. Y por supuesto que entonces también hay patrones de resiliencia, hay una mayor capacidad para enfrentar desafíos académicos como grupo, no como individuo, ¿no? Siempre en manada, evolutivamente sabemos que es mejor. ¿Qué hallazgos podemos encontrar de nuestro modelo? Primero, describir cómo aprende un sujeto en el aula es un sistema complejo adaptativo, ¿sí? Quiere decir adaptativo que va aprendiendo del medio y va generando cuestiones nuevas, ¿no? Entonces, la clase genera cogniciones y comportamientos colectivos novedosos que sumeran a la suma de sus partes. Hay una base neurobiológica, es decir, existe sincronización neural, lo podemos medir con el electroencefalograma o a nivel de hiperescaneo, y esto correlaciona con una mejor comunicación y aprendizaje en clases cuando es compartido. Hay una autoorganización, que es esta aparición espontánea de estructuras internas como roles. Alguien adopta el rol del estudiante participativo, alguien del apático, alguien no sé, el hiperactivo, etcétera, etcétera, ¿no? Hay rutinas, ¿no? Hay rutinas de convivencia interna, ¿sí? Que optimizan el funcionamiento grupal o no, o sea, o lo pueden perjudicar. Esa es una de las limitaciones del modelo. Interdependencia multinivel, ¿no? Los niveles micro, meso y macro están constantemente influyéndose en este proceso emergente. ¿Cuáles son estas limitaciones, verdad? Bueno, la primera limitación es que la investigación sobre sincronización cerebral en entornos educativos aún está en construcción, por lo tanto, los artículos publicados tienen muestras muy pequeñas, de menos de 60 participantes. Puede haber factores moderadores como la edad, el tipo de contenido, diferencias culturales, ¿no? Y entonces, es decir, tenemos que hacer entonces estudios de hiperescaneo en diferentes etnias, en diferentes asignaturas, en diferentes edades, ¿no? Para ver en dónde puede haber una mayor potenciación de nuestro modelo. Entonces, esta evidencia en desarrollo, pues es una limitante, pero en realidad es una limitante empírica del modelo, no es una limitante metodológica. Puede haber una emergencia negativa. Al final del día, esto también, si existe una emergencia negativa, limita la potencial
transferencia del modelo de educación o hay aspectos que tienen que cuidar, pero no lo desvalida, ¿no? ¿Por qué? Pues pueden surgir dinámicas negativas como bullying normalizado o apatía colectiva, pero se sigue manteniendo el modelo, por lo que se necesita investigar cómo detectar y dirigir estas emergencias perjudiciales en el aula y los contextos limitados, ¿no? Los modelos, más bien los estudios en los cuales nos basamos, generalmente están sustentados en artículos occidentales, Estados Unidos, países de Europa, y también por supuesto que China y Japón tienen gran evidencia, pero no México, no hay ni uno solo en México, ¿no? Y en educación formal, falta ver cómo se sincronizan en cuestiones de entornos virtuales, ¿no? Y también, por supuesto, que es bien importante considerar a las comunidades indígenas, que no solamente tienen aspectos culturales diferentes, sino que tienen toda una cosmovisión. Para ellos entender la vida es diferente que para nosotros, ¿no? Ellos tienen un sistema de cosmovisión, incluso el universo se entiende diferente. ¿Qué tenemos que hacer a nivel de profesores? O ustedes son instructores, si son, o si quieren ser médicos comunitarios, ¿no? O quieren ser un médico que pueda tener una acción social importante, está en salud pública, seguro les interesa eso. Pues algo que tienen que tener es esta observación muy buena de las dinámicas, ¿sí? Tienen que desarrollar la capacidad para identificar los patrones emergentes en un grupo, ¿sí? En un grupo, entonces tienen que ver cómo emerge algo sin que lo coaccionen, ¿no? También tienen que tener una intervención modulada, es decir, saber cuándo dejar fluir la autoorganización y cuándo intervenir para corregir el rumbo, ¿no? Ser realmente un facilitador moderador. También tienen que tener pensamiento sistémico, es decir, incorporar principios de sistemas complejos en el desarrollo profesional docente o médico. Ustedes no tienen una formación formal en pensamiento sistémico. Yo los insto a que lo tengan. O sea, si acabando esta charla de algo puede servir, es que se vayan a buscar qué es el pensamiento sistémico y vayan a buscar qué son los sistemas complejos, ¿no? Y después, ¿verdad? Poder ver de qué manera podemos hacer esta facilitación grupal, es decir, entrenarnos en técnicas para garantizar que estas dinámicas colectivas potencien a la inteligencia grupal o por supuesto, que qué técnicas a nivel de atención médica pueden ser mejores para poder educar a nuestro paciente, nuestra educación para la salud. Y bueno, me quisiera terminar con este punto, ¿no? Nosotros juntos aprendemos, ¿no? Si vemos al aprendizaje como un proceso colectivo y a la educación como un proceso social, no entiendo por qué seguimos pensando que lo podemos hacer todos, ¿no? Solos. Los grandes retos, los grandes problemas de salud, los grandes problemas de educación requieren de la colectividad. Y para eso tenemos que tener un conocimiento de sistemas complejos, tenemos que poder identificar niveles de organización micro, meso y macro, ¿no? Y tenemos que ser capaces de utilizar la inteligencia artificial para que nos dé este poder de análisis de datos, pero nosotros interpretar los resultados de una manera completamente natural del fenómeno sin tratar de coaccionar. Aquí terminaría. Estas son algunas de las referencias y les quiero comentar que este modelo se va a publicar muy pronto en la revista de Neuroeducation de la Universidad de Barcelona y bueno, se los podré compartir para que lean el artículo donde viene mucho más explicado, ¿no? Y a detalle. Muchas gracias. Listo, muchas gracias por compartir este proyecto de investigación con nosotros. Fue un tema muy importante e interesante por aprender, ya que nos permite ampliar nuestras perspectivas y comprender mejor su impacto en la formación y el desarrollo del conocimiento en salud. Sin duda, su experiencia y aportes nos brindan una visión más profunda y enriquecedora sobre este campo. Ahora, si le parece bien, me gustaría hacerle algunas preguntas sobre su trayectoria académica para que los futuros médicos tengan una idea de cómo involucrarse en la investigación. Por supuesto. Y la pregunta clásica, ¿cómo comenzó su interés por la investigación y por este campo en específico? Pues en realidad comencé muy pronto, más o menos yo soy químico, después estudié la maestría y doctorado en farmacología y posteriormente hice la licenciatura en nutrición y me especialicé en trastornos de la conducta alimenticia. Y inicié muy pronto en la carrera, alrededor del quinto semestre de la licenciatura, comencé como ayudante de profesor pero no daba clases. Mi trabajo era en un laboratorio de investigación
ayudando a una profesora titular en un proyecto de investigación de fármacos para antiarrítmicos, ¿no? En modelo de RAP. Y desde ese momento yo supe que pues quería dedicarme, no a la investigación, quería dedicarme a contribuir de alguna manera a solucionar grandes problemas, ¿no? No pensaba en la investigación en ese momento, pensaba más bien en irme a trabajar a una empresa, a un hospital, una salida profesional, analizar datos, ¿no? Mejorar procesos, sistemas. Y creo que más bien todo me llevó a la investigación porque una cosa, ¿no? Que es fundamental que ustedes tienen que saber es que si no se documentan, si no leen, no van a poder acceder a la ciencia fundamental. Y eso es algo que no necesitan tener un grado, o sea, no necesitan hacer maestría ni doctorado, necesitan estar letrados. Eso es lo más importante. Y acceder a muy buenos libros, que esos no se consiguen en la web. O sea, los puedes comprar, pero generalmente no están disponibles. O sea, los grandes libros como Pensamientos o Ideas, que es la historia intelectual de la humanidad de Peter Watson, no lo vas a encontrar en Open Access y no lo vas a encontrar en cualquier librería. Los libros de la serie de fundamentales de ciencias de Cambridge no los vas a encontrar en cualquier sitio. Entonces, yo más bien me gustaría instarlos, ¿no? A que sí usen el Internet, usen las bases de datos, pero están muy sesgadas. O sea, literalmente está lo que se quiere que veamos, no lo que es fundamental. Entonces, una vez que comencé a leer estas grandes obras, ¿no? A los grandes autores, me di cuenta que todo estaba muy conectado. O sea, la filosofía, la ciencia, están completamente, no se puede explicar una sin la otra. La medicina no se puede explicar sin la filosofía de la medicina, las ciencias biomédicas no se pueden explicar, ni la química ni la física. Entonces se acaba esa fragmentación de yo soy médico y veo pacientes, yo soy químico y entonces hago moléculas. No, es que quieres resolver grandes problemas, tienes que aprender a colaborar con todos y entonces hay que hablar el lenguaje, el código. Y eso solamente se tiene en una formación de sistemas complejos. En México no tenemos posgrados así. Entonces, es armar tu plan de estudios, ¿no? Ir leyendo tus libros y yendo a seminarios y dialogando con gente. Y doctor, muchas gracias. ¿Y cuáles son los errores más frecuentes que cometen los investigadores principiantes y cómo pueden evitarlos? Los más frecuentes es que hacer reportes técnicos, únicamente reportes técnicos. O sea, cuando yo le pregunto a un estudiante que me viene a ver porque quiere estar conmigo en Afilmes o en algo, lo primero que le pregunto es, ¿por qué quieres hacer investigación? Y cuando me dice, porque quiero publicar, es que no tiene mucha idea de lo que es hacer investigación. Porque puedes publicar muchas cosas, pero realmente estás sumando o está contribuyendo a la ciencia. Ese es un gran error. Se puede, se vale, ¿no? Es un error de novato, pero es muy importante que sepan que no todo lo que se publica aporta a la ciencia, no todo lo que, y es, digo, aunque sean muy buenos trabajos, puede que sean muy buenos y están aportando como un informe para conocer cómo va un proceso de una institución, pero no está aportando nada a la ciencia. Y además también cuando se publica algo tenemos que decir cómo mejoro, ¿no? En mi grupo de investigación sí trabajamos cuestiones educativas y de ciencias del aprendizaje. Yo siempre le digo a mis estudiantes de maestría y de doctorado y a la estudiante postdoctoral, ¿no? A la investigadora postdoctoral que está colaborando conmigo, ¿cómo vamos a traducir esto que acabamos de evidenciar en nuestra práctica docente? O sea, ¿cómo se va a beneficiar el alumno de toda esta información nueva que estoy generando? Si no soy capaz de contestar esa pregunta, pues no, estoy muy lejos, ¿no? Entonces, igual ustedes como médicos, ¿cómo se va a beneficiar el paciente de ese reporte que acabas de hacer? ¿Tu servicio social realmente está contribuyendo o solo lo estás cumpliendo para tener la, ¿no? Esas preguntas incómodas, eso es lo que a mí me gustaría que empiecen a cuestionar. Si pudiera darle un consejo clave a quienes desean iniciar en la investigación, ¿cuál sería? Pues creo que
Antes de iniciar en la investigación, mi consejo sería que se metan así urgentemente a Coursera, con su cuenta de la UNAM, se metan a la Coursera y que vean el curso de pensamiento sistémico que tenemos ahí de un investigador del Instituto de Matemáticas. Por ahí empezaría. Que entiendan, sobre todo de medicina, estoy hablando de chicos de medicina. Si un chico de medicina, una chica me dijera, quiero hacer investigación, lo primero que le diría es, por favor, vete a ver ese curso y vuelve conmigo o júntate con algún académico que tenga el nivel, porque no todos lo tienen, el nivel para poder discutir eso. Y si después de eso quieres hacer investigación, al menos vas a saber para qué la quieres, ¿no? Porque a veces no entienden que pues el cuerpo humano, que es con lo que ustedes tratan, no se puede explicar por el hígado por separado, ni por el riñón por separado, ni por el corazón por separado. Se explica porque todo eso funciona, ¿sí? Y esto muchas veces no lo vemos, ¿no? Y es una forma de pensamiento. Eso es lo primero que les recomendaría, ¿no? Lean y todo, vean grandes programas de análisis eh, sustancial de la ciencia. Y aparte de la plataforma que ya comentó, ¿existen algunos otros cursos, otras plataformas o materiales que recomendaría para que los pasantes fortalezcan sus conocimientos? Sí, miren, no, a reserva de ser pretencioso, hay muchas cosas con las que pueden iniciar porque es un tema bastante amplio y tampoco se trata de asustarles, más bien se trata de levantar este interés, ¿no? Intelectual. Es, vean cultura, o sea, por ahí pueden iniciar. Muchas veces los que hacemos ciencia pensamos que no tenemos que leer cultura. Vean historia del arte, vean cómo surgen las expresiones artísticas, qué querían comunicar los artistas, ¿no? Todo eso suma muchísimo al intelecto y al raciocinio. También hay libros muy, pues, muy simbólicos que pueden darles ciertas bases, ¿no? Yo recomendaría En la frontera de la ciencia, que lo edita siglo XXI, la editorial siglo XXI, En la frontera de la ciencia. Es un libro maravilloso, pero es avanzado y es muy caro, un libro muy pequeño, muy caro y es muy avanzado. Se los recomiendo, sin embargo, no sería el primero que leería. Quizá el primero que leería es el de mi tío, ¿no? El de Hernández Impieri, el de Metodología de la Investigación, y no por hacer una propaganda del libro, lo edita Magrauki, sino porque es un enfoque muy práctico, es una literatura muy sencilla, ¿no? Incluso varios científicos de la ciencia lo consideran un trabajo ofensivo, ¿no? Porque reduce mucho la sustancia, pero es un buen libro para ustedes. O incluso les recomendaría que buscaran en Wikipedia. Antes de irse a los grandes textos, busquen en Wikipedia, que es una fuente confiable ya. Investiguen qué es metodología de investigación, vean cómo se diferencia, vean qué significa la epistemología, vean qué es la filosofía de la ciencia. Y ya con base en eso, los va a llevar a autores, ¿no? Si ya se sienten listos después de todos los pasos, pues yo les recomendaría Metodología de la Investigación de Bunge, de Mario Bunge, que es un libro muy, muy, muy fuerte, donde vemos lógica, ¿no? Y se explica más a detalle. Pero no inicien por ahí, inicien por Wikipedia, por el curso de Coursera, por ir a un museo y tratar de ver que de manera racional qué se está tratando de comunicar el artista por ahí. Y después ya traten de ver qué técnicas y qué métodos. Eso es lo más fácil. Una vez que entienden la profundidad, ya aplicar cualquier método estadístico, cualquiera lo puede hacer, hasta ChatGPT, análisis de datos, ¿no? Y con última pregunta, doctor. ¿Acepta usted a estudiantes de pregrado para participar en proyectos de investigación? Sí, pero estoy saturado, lamentablemente. Eh, tengo una buena noticia. Vamos a hacer, voy a dirigir un programa de liderazgo e innovación que sustituye al PAEA y va a llevar 4 asignaturas de investigación en el ciclo formativo. Entonces,
pues ahí vamos a poder atender a una gran cantidad de estudiantes. Y, y también estoy pensando con otros colegas en armar un curso de formación de vocaciones científicas. Ya mi departamento hizo uno el año pasado, antes de aceptarlos, porque las dinámicas de los estudiantes de medicina son muy difíciles. Como muchas de sus actividades son en clínica, creo que lo importante es establecer como una red de colaboración, darles las bases y que eso lo puedan hacer en sus campos clínicos, ¿no? Estudios observacionales, experienciales, ¿no? Y bueno, que no tengan que venir, más bien que puedan darles las herramientas para que ellos puedan aplicarlo en los campos. Por ahí vamos, ¿no? Es como la forma en la que queremos contribuir. Bueno, muchas gracias, doctor Raúl. Le agradecemos enormemente por compartir con nosotros su proyecto de investigación y su recorrido académico. Ha sido un verdadero privilegio contar con su participación y conocer más acerca de su experiencia. Sin duda, su trabajo continuará motivando a muchos en el ámbito de la investigación. Y qué bonitas diapositivas, doctor. Muy bonita su presentación. Y Muchas gracias. le deseamos el mayor de los éxitos en sus próximas investigaciones. Muchas gracias y gracias por la invitación. Me da mucho gusto que estén haciendo este tipo de eventos entre ustedes para que puedan fortalecer al menos el interés, ¿no? Y eso ya habla que hay ahí algo detrás, ¿no? Que les está moviendo y felicidades. Aplaudo la iniciativa y gracias por considerarme. Muchas gracias, doctor. Hasta pronto.